Y las noches, antes llenas de cuentos y risas alrededor de la hoguera, ahora estaban marcadas por el susurro del viento entre los árboles, como si el bosque mismo lamentara la pérdida de su intérprete más sabio. Paranormal. Hoy presentamos La maldición del Panteón. En un rincón olvidado, entre bosques enmarañados, se erigía un pueblo sumido en el misterio. Las calles, envueltas en la penumbra de árboles centenarios, parecían susurrar antiguas historias. En el corazón de este lugar olvidado, se alzaba majestuoso el panteón ancestral, testigo de secretos sepultados. Las lápidas desgastadas y cubiertas de musgo contaban historias silenciosas de vidas que una vez florecieron en esta aldea. Sin embargo, entre estas historias yacía la leyenda más sombría transmitida de generación en generación. Era la narrativa del panteón que cobraba vida en las noches sin luna, cuando la oscuridad se volvía cómplice de los secretos más oscuros. En ese escenario de quietud, se tejía la historia del anciano que emergía de las sombras, un espectro cuya presencia helaba la sangre. Se decía que sus ojos, brillando como estrellas apagadas, buscaban algo más allá de la muerte. Susurros de lugareños prevenían a quienes se aventuraban cerca del panteón durante esas noches, donde la realidad y la fantasía se entrelazaban en una danza macabra. El pueblo, con sus calles adoquinadas y casas de madera que crujían con el viento, vivía en la sombra de esta leyenda. Las ventanas se cerraban con fuerza al caer la noche, y los habitantes evitaban mirar al panteón, temerosos de despertar la maldición que yacía en su interior. El murmullo del viento entre los árboles se convertía en un eco siniestro, como si la naturaleza misma contara los secretos enterrados bajo las lápidas. Así, en la aldea olvidada, la presencia del panteón se volvía más que un monumento de piedra y era el epicentro de un misterio que encerraba susurros de antaño. La historia se enraizaba en los cimientos del pueblo, creando una tensión palpable que se intensificaba con cada puesta de sol. Hace décadas, el anciano en cuestión, conocido como el sabio del pueblo, era una figura reverenciada por sus conciudadanos. Su presencia inspiraba confianza, y su sabiduría se había convertido en un faro para quienes buscaban consejo. La aldea, enclavada en la naturaleza salvaje, encontraba en él un vínculo entre la humanidad y los misterios del bosque que la rodeaba. Su amor por la naturaleza no conocía límites y pasaba horas entre las hojas susurrantes, observando el fluir del río y descifrando los secretos de las aves y los árboles. Sin embargo, detrás de esa fachada serena, se gestaba una obsesión insaciable, la búsqueda de la inmortalidad. La curiosidad del anciano lo llevó a explorar senderos prohibidos, consultando manuscritos antiguos y practicando rituales que la aldea consideraba peligrosos. Se decía que se adentró en cuevas ocultas y habló con entidades que habitaban en los rincones más oscuros del bosque. Su deseo de trascender la mortalidad lo condujo por senderos que solo los valientes o insensatos se atreverían a transitar. Un día, el anciano desapareció sin dejar rastro, como si la tierra misma lo hubiera absorbido. Su ausencia dejó un vacío en la aldea, un silencio que resonaba con la incertidumbre y el temor. Los lugareños murmuraban entre ellos, haciendo teorías sobre el destino del anciano y los pactos oscuros que podría haber sellado en su búsqueda insensata. El vacío que dejó no solo era físico, sino también espiritual. La conexión entre la aldea y la naturaleza parecía haberse desvanecido con la desaparición del sabio. Los días se volvieron más sombríos, y las noches, antes llenas de cuentos y risas alrededor de la hoguera, ahora estaban marcadas por el susurro del viento entre los árboles, como si el bosque mismo lamentara la pérdida de su intérprete más sabio. La obsesión del anciano, que alguna vez fue vista como una búsqueda noble de conocimiento, ahora era recordada con un escalofrío. La aldea se encontraba en una encrucijada, preguntándose si la desaparición del anciano estaba vinculada de alguna manera con el panteón sombrío que yacía en las afueras. En una oscura noche, la aldea se sumió en un silencio pesado, como si la misma naturaleza sostuviera la respiración. El cielo estaba desprovisto de estrellas, y la luna se ocultaba tras un manto de nubes, dejando al pueblo envuelto en una oscuridad impenetrable. Fue en este escenario lúgubre que un grupo de jóvenes decididos, atraídos por la curiosidad y la valentía temeraria,
decidió enfrentarse al enigma del panteón. Armados con linternas que titilaban en la penumbra, los jóvenes avanzaron con corazones palpitantes, sus sombras danzando entre las lápidas en respuesta a la luz parpadeante. El aire estaba cargado de una tensión palpable, como si cada susurro del viento entre los árboles llevara consigo los ecos de historias sepultadas. Caminaron por los senderos cubiertos de hierba alta, donde las tumbas se alineaban en formaciones sombrías. Las linternas iluminaban inscripciones desgastadas y figuras talladas en piedra que parecían cobrar vida en las sombras. Los árboles, con ramas retorcidas, proyectaban sombras fantasmagóricas que se deslizaban sobre las lápidas, creando una danza macabra en la penumbra. Cada paso resonaba como un eco inquietante, como si las mismas piedras recordaran susurros de antaño. La oscuridad se cerraba alrededor de los jóvenes, y los sonidos nocturnos se volvían más agudos, como si el panteón mismo anticipara su intrusión. Los jóvenes, sin embargo, avanzaban con determinación, la luz de sus linternas desafiando las sombras que se resistían a revelar sus secretos. A medida que se adentraban más, el viento susurraba con más insistencia, llevando consigo lamentos susurrantes y risas distantes. Las sombras, que antes parecían quietas, ahora se contorneaban y danzaban en respuesta a la luz intermitente de las linternas. Los jóvenes, envueltos en una mezcla de asombro y temor, se preguntaban si la oscuridad misma estaba tomando forma ante sus ojos. El anciano, con sus ojos brillantes como dos lunas llenas, aguardaba en algún rincón oscuro del panteón. Las lápidas parecían testigos mudos de su presencia, y la tensión en el aire se intensificaba con cada paso. La aldea, a lo lejos, parecía un eco distante, como si el panteón hubiera engullido cualquier vestigio de vida que existiera fuera de sus límites. Así, en esa oscura noche sin luna, los jóvenes se aventuraron más profundamente en el enigma del panteón, sin saber que la historia del anciano estaba a punto de desplegar sus capítulos más oscuros. El anciano, con su figura demacrada emergiendo entre las sombras, llevaba consigo el peso de los años y la desesperación. Su voz, un susurro que parecía surgir de lo más profundo de la tierra, resonaba en la quietud de la noche. Mientras los jóvenes lo contemplaban con linternas temblorosas, el anciano compartió la crónica oscura de su búsqueda fallida de la inmortalidad. Habló de pactos oscuros, rituales prohibidos y la sed insaciable de conocimientos más allá de la vida mortal. En sus palabras, la historia se entretejía con una maldición que lo ataba al panteón, convirtiéndolo en un espectro errante entre las lápidas. El anciano describió cómo, al no encontrar la llave de la inmortalidad, se había convertido en un prisionero de su propia ambición desmesurada. Cualquier alma intrépida que perturbara su descanso, según sus palabras susurradas, estaría destinada a compartir su condena eterna, una danza macabra entre la vida y la muerte. Los jóvenes, inmóviles y con la incredulidad reflejada en sus rostros, absorbieron la gravedad de sus palabras. Las sombras del panteón parecían intensificarse, como si la historia misma resonara en las lápidas. En ese momento, el anciano, con sus ojos que reflejaban la agonía de una existencia atrapada, señaló hacia las sombras danzantes, advirtiendo que desde ahora, los intrépidos caminantes también serían prisioneros de la maldición que él mismo desató en su afán de desafiar la mortalidad. En el abismo de terror, las figuras se cerraron, dejando solo susurros y risas siniestras en su estela. La realidad y la pesadilla se entrelazaron mientras las sombras devoraban la luz y la esperanza de los jóvenes. La condena eterna del anciano se volvió tangible, y el panteón volvió al silencio, las risas y lamentos desvaneciéndose lentamente por la noche. Gracias por quedarte hasta el final del video. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos una nueva leyenda. También le puedes dar clic a los videos que ves en pantalla.